Bien. Entonces, para los que están esperando por notas, lamentablemente para el día de hoy, en este momento todavía no las tengo. Como ustedes se han dado cuenta, yo no he calificado todavía los trabajos de ustedes. Se supone que de aquí a mañana ya los tengo que tener calificados. Entonces les pido un poco de paciencia con eso. Sin embargo, las otras notas de los otros profesores, pues creo que ya la mayoría les dieron a ustedes notas. La única que les falta es la de inglés como tal. Entonces, esa de aquí al día de mañana ya está lista. Les mando el Excel apenas la tenga. Y, y recuerden que el día viernes es la entrega de boletines como tal. Entonces, vamos a iniciar con lo que corresponde ya al segundo periodo, para lo cual, antes de que empiecen a copiar cualquier cosa, lo primero que harán todos ustedes, chicos, va a ser la portada que corresponde al segundo periodo. Entonces, la portada debe estar en inglés, pero no va a decir second period, como normalmente acostumbran a colocarlo, sino va a decir second term. Second term, así como le estoy escribiendo acá en el chat. La portada es obligatoria para todo mundo, pero las 10 mejores portadas que yo califique, sí señor, en el cuaderno Manolo, las 10 mejores portadas que encuentre entre todas las que ustedes envíen van a tener 2 puntos para el examen final, 2 puntos. Entonces, va a ser como el incentivo para esa portada, ¿listo? Entonces, las 10 mejores que se califiquen tendrán 2 puntos para el examen final, que creo que se dieron cuenta con el examen que bastante los necesitan. Entonces, ¿cuáles son las 2 características que debe cumplir? Pues obviamente que debe estar hecha en inglés, es decir, con la palabra second term, y segunda condición, debe ser entregada junto con los apuntes del día de hoy antes de las 5 de la tarde. Son las 2 condiciones que debe tener para poder concursar por esos 2 puntos que se van a dar para el examen final. Después de que hayan hecho la portada, pues ahí sí continuamos con lo que nos corresponde con el tema, después de haber explicado lo de la portada. Entonces, igual la portada la tienen que hacer absolutamente todos porque es parte de la nota de esta semana. Entonces, persona que no lo haga, pues persona que igual se le disminuye la nota en la parte de esta semana. Rojas, más tarde volvería a explicar porque entraste tarde a la reunión. Entonces, esta semana, como ustedes ya vieron, nos corresponden 2 temas de la clase de inglés también, al igual que de las otras clases. Entonces, vamos a dar inicio con esos 2 temas que nos corresponden. Por acá tenemos el tema, uno de los temas que ya se supone deberíamos manejarlo, que es los verbos en future perfect. Entonces, future perfect verbs. Y el otro tema que tenemos es el reported speech. Vamos a ver por facilidad primero este de future perfect para poder salir rápido del tema y después dedicarle más tiempo a lo que corresponde al reported speech, que es la parte no complicada, sino de más atención para absolutamente todo el mundo. Entonces, ¿alguno de ustedes, por favor, se puede dirigir al cuadro de resumen gramatical que nosotros hicimos y me puede, por favor, confirmar cómo deben estar conjugados los verbos que se utilizan en los tiempos perfectos, pasado, presente y futuro perfecto? ¿Cómo deben ser conjugados esos verbos? Que eso ya lo teníamos o lo deberían tener en el cuadro. ED, ¿y qué es ED? Recuerden que los verbos se conjugan
Se conjugan según el tiempo gramatical en el que nos encontramos. Muy bien, entonces hablamos de participios. Si a mí me nombran un verbo ed o me dicen ed, eso no es una conjugación de verbo, es la forma de terminación de los verbos regulares en pasado, pero no es como tal una conjugación de verbos. El participio pasado sí lo es. Muy bien, gracias Felipe. ¿Alguien aparte de Vanessa que no me esté escuchando, chicos? ¿O si me están escuchando? Entonces creo que el problema de audio es tuyo, Vanessa. Recomendación, que salgas y vuelvas a entrar, ¿listo? Entonces, bien, tenemos que para el future perfect los verbos los conjugamos o los conjugaremos siempre en participio. Entonces, el inglés funciona básicamente como la matemática. Tenemos que empezar a reemplazar para poder formar oraciones. De esa manera siempre trabajamos en matemáticas trabajan con ecuaciones, aquí trabajamos con fórmulas. Entonces, siempre vamos a trabajar fórmulas para todos los tiempos gramaticales para poder formar oraciones. Estas fórmulas son las que nos dicen el orden en el que se debe formar una oración en inglés, el orden correcto. Entonces, la idea siempre es llegar a sustituir esos elementos que nos están dando. El futuro perfecto, si ustedes revisan el cuadrito, que es donde tenemos ese resumen, nos dice que son acciones que se terminan en un tiempo determinado en el futuro. Es decir, que tienen, por decirlo de alguna manera, fecha de caducidad o momento límite para cumplir esas acciones de las que estamos hablando. Por ejemplo, eh, para mañana a las 11 de la noche yo ya estaré durmiendo. Yo habré redactado el ensayo de lengua castellana antes de que llegue mi mamá. Eh, mi turno de trabajo habrá finalizado para la 1 de la tarde. Entonces, siempre hablando a futuro, sí, obviamente, pero teniendo como un tiempo límite en el cual se debe desarrollar o que se le pone a la acción que se debe desarrollar en la oración. Entonces, de esa manera es que vamos a realizar un ejemplo de afirmativo, negativo y una pregunta para este tema, porque esto ustedes igual ya lo deben manejar. Entonces, se supone que estamos únicamente por el uso de los verbos del futuro perfecto, en futuro perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién me puede colaborar con una oración, ya sea en inglés o en español, que podamos utilizar para poder empezar con nuestra ejemplificación de oraciones afirmativas? ¿Cómo podremos crear una oración? ¿O cuál podría ser una oración para este tiempo gramatical? No todos al tiempo, por favor. Yo mañana voy a trabajar. Eso está en futuro simple y no le hemos colocado ningún límite de tiempo. Tomorrow I will go to play soccer at 3 p.m. Funciona, tenemos que parafrasearla, pero sí funciona esa oración. He will have to spend more time on his homework. En este caso, en la de Andrea tampoco tenemos un límite de tiempo en el cual se debe desarrollar la acción, la cual es la característica principal de este tiempo gramatical. Se determina el tiempo en el cual se debe desarrollar ese tipo de acción.
Por lo cual nos vamos a ir con la que nos dio Manolo, que dice, tomorrow I will go play soccer at 3 p.m. Vamos a replantearla con ayuda de la fórmula que tenemos acá. Entonces, todas las oraciones en inglés, en afirmativo y negativo, siempre deberán empezar con la persona que realiza la acción. En este caso, dice que I will go to play soccer at 3 p.m. Eso es básicamente un plan que se tiene. Esa oración está como nos la dio Manolo, está en futuro simple. Ahora la vamos a acomodar para poder formarla en futuro perfecto. Entonces, iniciamos con nuestro sujeto o la persona que realiza la acción, que sería I. Vamos después con los auxiliares, que son los que tenemos acá. Entonces, estos tienen que quedar igual. I will have. I will have. Le vamos a decir, yo habré terminado de jugar fútbol. I will have. La acción sería terminar, no jugar como tal, sino terminar. Entonces sería finished. Pero entonces nuestro verbo, que es lo principal de la oración, tiene que estar en participio, participle. Entonces, finished. Vamos a la página que yo les había dado a ustedes. Utilizamos para conjugar finish. Colocamos nuestro verbo y según esto, el participio de nuestro verbo sería finished. Finished, ya que es un verbo regular. Entonces, I will have finished. Ahora sí, vamos con el complemento de nuestra oración. Finished playing football by 3 p.m. Entonces, I will have finished, que este será nuestro verbo, I will have finished. Y este será nuestro complemento, playing football by 3 p.m. Entonces, siempre, característica principal, siempre debemos colocarle el límite del tiempo al cual o en el cual se debe desarrollar la acción de la que estamos hablando. ¿Cómo nos quedaría ahora una frase en negativo? ¿Cómo iría una frase de estas en negativo? No la misma, una diferente, en negativo. ¿Cómo será? ¿Cuál podría ser? I don't will have finished of make the dinner by 3 p.m. Ok, entonces, en este caso, también nos sirve la oración, pero igual debemos corregirla porque nunca podemos juntar un don't con un will. Entonces, no podemos confundir el simple present, que es el don't, con el will have, que es el future perfect. En ese caso, ¿cómo la vamos a modificar? Entonces, iniciaremos lo mismo con el sujeto, que será I. Digamos que lo vamos a cambiar como para tener variedad. Entonces, my mother. Y como es una oración negativa, pues los auxiliares que tenemos son los que tienen que indicar la negación. Entonces, en este caso será el will, que en negativo será won't. Entonces, nuestros auxiliares quedarán igual. Entonces, I won't have
En este caso, también tenemos el verbo finished, o también nos da aquí Manolo el verbo finished, entonces lo hacemos igual que como lo hicimos aquí arriba. I won't have finished. Y dice making the dinner. Y no le podemos dejar 3 p.m. porque nadie cena a las 3 p.m. Entonces lo dejaremos un poco más tarde. My mother won't have finished making the dinner before, no sé, 6 p.m. Podemos dejarlo. Muy bien, entonces, my mother won't have finished making the dinner before 6 p.m. Mi mamá o mi madre no habrá terminado de hacer la cena antes de las 6 p.m. Entonces, tiempo de caducidad o tiempo límite en el cual se debe desarrollar la acción. ¿Sí es claro cómo estamos desarrollando esto? ¿Cómo lo estamos trabajando, chicos? ¿Sí vamos entendiendo o no? Por favor, no contesten todos al tiempo. Me dejan sorda. Repito la pregunta, ¿si estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Sí, señora. Ok, ¿sí ven que no es difícil contestar? Bien, entonces, ¿cómo nos podrá quedar una pregunta? Necesitamos hacer una pregunta. ¿Quién me colabora con una pregunta? Ok, tenemos una acá, lo mismo está en simple future, porque solo estamos utilizando el will como auxiliar. Entonces, will you have work for my uncle? Entonces, habrás terminado de trabajar, habrás trabajado para mi tío. Entonces, debemos completar esa acción que estamos nombrando ahí. Entonces, ¿cómo la podríamos completar? Necesitamos primero ponerle tiempo límite. Y segundo, necesitamos cambiar el verbo finish por otro tipo de verbo. Entonces, ¿cómo la podremos modificar? ¿Mm? Ideas, chicos, ideas. ¿Cómo la podremos modificar? ¿Qué tiempo límite le debemos colocar? O le podemos colocar más bien. Vamos, chicos, aquí nos movemos tan rápido como ustedes colaboran, como ustedes participen. Entonces, dice before 8 a.m. Ok, vamos a ver cómo nos resulta eso. Entonces, en este caso, cuando nosotros realizamos preguntas, recordemos que debemos invertir los dos primeros elementos en nuestra oración. Si hemos trabajado afirmativo y negativo teniendo en primer lugar quién realiza la acción y en segundo lugar el, el auxiliar o los auxiliares, pues en este caso de la pregunta siempre invertiremos eso. Cuando tenemos dos auxiliares, recordemos que esto yo lo repetí hasta el cansancio también cuando hicimos el cuadro gramatical, que cuando tenemos que separar porque hay dos auxiliares o más, siempre utilizamos el primero para empezar a formar nuestra oración. En ese orden de ideas nos quedará will al inicio,
de nuestra oración, will, con lo que iniciará la oración. En este caso nos dan el pronombre personal you, will you have, verbo worked, will you have worked, will you have worked, ¿cómo la colocamos? Will you have worked, will you have worked in the restaurant? Will you have worked in the restaurant before 8 a.m.? Entonces, ¿habrás trabajado en el restaurante antes de las 8 a.m.? Will you have worked in the restaurant before 8 a.m.? Entonces, de esta manera, corregimos o colocamos, organizamos las oraciones. Recuerden que esto sucede en absolutamente todos los tiempos gramaticales. Todos tienen una estructura que me indica cómo se debe trabajar. Entonces, por eso les digo que esto es básicamente muy similar a la matemática, el aprender inglés. Es bastante repetitivo, de hecho. Entonces, aquí lo tenemos. Esto sería lo que corresponde a el primer tema gramatical, que no es el futuro perfecto, sino son los verbos del futuro perfecto. ¿Cómo utilizamos o cómo deben ir conjugados esos verbos? Ese es el tema o el primer tema que estábamos viendo el día de hoy. Ahora sí vamos con un tema que no es complicado, pero sí es de mucha atención por parte de ustedes. Entonces, antes de iniciar, van a ver un pequeño video, no dura ni 4 minutos el video, para que por favor vayan y lo ven y volvemos. Entonces, en 4 minuticos volvemos otra vez para la explicación.
Bien, ¿listo, chicos? Entonces, ¿quién me puede comentar acerca de qué era el video y no me vayan a decir sobre el reporte de speech? ¿Para qué nos decían que servía el reporte de speech y cómo funciona? ¿Mm? Ok, para comunicar lo que está diciendo otra persona, sí, por ahí va la cosa. ¿Y cómo lo utilizamos o qué pasa cuando lo estamos utilizando? ¿Qué se debe hacer? Depende del tiempo gramatical, muy bien. Entonces, si ustedes prestaron atención, cuando decimos que depende del tiempo gramatical es porque puede estar involucrado cualquiera de todos los tiempos gramaticales. Para eso hay una tablita en la que nosotros nos fijamos. Entonces, para iniciar, vamos a leer lo que dice acá. Dice, ¿alguna vez has escrito algo que hayas parafraseado o no mencionas de forma exacta? Si es así, probablemente has utilizado el estilo indirecto, también conocido como reported speech en inglés. El estilo indirecto o reported speech es la forma en la que puedes contar, explicar, escribir o decir algo con tus propias palabras, cambiando el tiempo verbal al pasado. Eso quiere decir que la información que a nosotros nos estén dando de primera mano siempre va a estar en presente y cuando nosotros la transmitimos o cuando se utiliza el reporte de speech para transmitirla, se debe enviar al pasado. Dice, se diferencia del discurso directo de esta forma, ya que el discurso directo implica que digas o escribas todo textual y exacto como sucedió. Para usarlo, debes aprender que en el reporte de speech los tiempos verbales cambian. Es decir, en direct speech o estilo directo, todas las expresiones de tiempos verbales están en presente. Pero cuando utilizas el estilo indirecto o reporte de speech, este verbo cambia al pasado. Entonces, ahí ya tenemos dos características. Básicamente, el reporte de speech, para entenderlo un poco mejor, es la forma en cómo yo comunico un chisme a mi vecino. Así de sencillo. Tal cual como pasan los chismes, eso es el reporte de speech. Siempre me darán la información, o en la mayoría de las veces más bien me darán la información en presente, o se transmitirá una información de primera mano en presente y cuando esta pasa a ser informada por otra persona diferente, ahí es cuando empleamos reporte de speech y cambia el tiempo gramatical. Por ejemplo, eh, yo puedo decir, eh, no sé, hoy en la tarde va a llover. Entonces, cuando alguien más va a transmitir esa información, la forma en cómo la va a transmitir no es de primera mano, es decir, él no va a decir hoy va a llover, hoy llueve. Lo que va a decir es, a mí me contó tal persona que iba a llover. En ese momento, si nos damos cuenta, se hizo el cambio del tiempo gramatical en el que nos dieron la información al tiempo gramatical pasado en el cual estoy replicando yo esa información, la estoy dando nuevamente. Eso funciona por medio de una tablita de equivalencias que es esta de acá. Entonces, dependiendo del tiempo gramatical que nos den la oración, ya sea presente simple, presente continuo, presente perfecto, pasado, will, can, make, must o have to,
cambiará en el reporte de speech. Entonces, el simple present o present simple cambiará y tendrá que decirse en past simple. Si nos dan la información en present continuous, cambiará al past continuous. Si está en present perfect, pasará al past perfect. Si está en past perfect, la mandamos al perdón, si está en past simple, la mandamos al past perfect. Si está en will, será dicha con would. Si es con can, la trabajaremos con could. Si es con may, la trabajaremos en reporte de speech con might. El must y el have to se trabajarán con el auxiliar had to. Entonces, siempre debemos identificar, primero, quién es la fuente de la información y segundo, siempre vamos a tener que identificar cuál es el tiempo gramatical en el que nos están hablando para saber a cuál tiempo gramatical debemos pasar. Esto suena un poco complicado, por lo cual lo haremos con un ejercicio práctico y funciona de la siguiente manera. Entonces, yo voy a colocar por acá una información y dice Alejandro está entrenando para una maratón. Vamos aquí la letra. Alejandro está entrenando para una maratón. Entonces, cuando yo voy a transmitir el chisme, por lo general lo que hago es, a mí fulanito de tal me dijo que tal y tal cosa. O a mí me dijeron que tal y tal cosa. Esa es la manera en como nosotros transmitimos la información. Entonces, digo que siempre debemos identificar la fuente. Lo primero que hacemos es identificar la fuente de la información. En este caso, ¿quién les está dando la información? Profe, yo no le escucho, no se le escucha. ¿Se está escuchando mal? Sí, señora. Bueno, espérenme, acabo, salgo en la videollamada y vuelvo a entrar a ver si de pronto es eso.
Hola chicos, qué pena, me tocó reiniciar computador. ¿Ya me escuchan mejor? Ya, profe. Ah, listo. Bien, esperen por acá. Vuelvo a abrir el archivo. Bien. Entonces, íbamos por acá. Íbamos en que yo les estaba dando una información, que era Alejandro está entrenando para una maratón. Dijimos que lo primero que debíamos que hacer es identificar la fuente de la cual viene esa información. Entonces, en este caso, ¿cuál es la fuente que les está dando a ustedes la información de que Alejandro está entrenando? ¿Quién les está dando esa información? Muy bien, Manolo, gracias. La información la estoy dando yo. Entonces, en caso de que alguien más vaya a transmitir esa información, lo que va a decir es, la profe nos contó, la profe nos dijo, la profe nos contó o nos dijo que Alejandro estaba, Profe, ¿estás presentando pantalla? ay no, jiji, gracias. Ok, me avisan cuando la vean, por favor. ¿Ya? Listo. Bien, acá, esto era lo que yo estaba escribiendo. Era lo mismo que estaba diciendo. Entonces, la información que yo les estaba diciendo, que yo les estaba dando es, Alejandro está entrenando para una maratón. En eso fue en lo que quedamos. Ahora, cuando pregunté quién les estaba dando la información, pues Manolo acertadamente me está diciendo que fui yo la que dio la información. En caso de que alguien más fuese a transmitir esta información a otra persona, lo que va a decir es, la profe nos contó, la profe nos dijo que Alejandro estaba entrenando para una maratón. Entonces, así igualito funciona también en inglés. Debemos identificar quién nos está dando la información. Identificamos quién nos da la información. Luego tenemos expresiones que nos ayudan a decir que esta información pues viene de otro sitio, que es el nos contó o nos dijo. Y esta palabra, el que por lo general la vamos a utilizar, si ustedes ven aquí en el cuadrito, se encuentra también entre paréntesis. Entonces, ese that, ese que, siempre lo debemos dejar ahí. Acá, lo único que hizo la oración es, si se dan cuenta, el verbo estaba en presente cuando yo di la información y de aquí se mandó al pasado. Eso quiere decir que va a cambiar el verbo en el caso del español
Y en el caso del inglés, por lo general, lo que va a cambiar es el auxiliar del tiempo gramatical. Entonces, si yo voy a pasar esta información en inglés, mi primera oración lo que dirá será Alejandro is training for a marathon. For a marathon. Marathon. Aquí. Entonces, esta sería la información que yo estoy dando. Por acá. Y por acá. Ahora, cuando yo voy a transmitir o cuando alguien más aparte de mí va a transmitir esa información, lo que debemos hacer es, igual que teníamos acá, que nos da identificar la fuente de dónde viene esa información. Entonces, en este caso, the teacher. The teacher estas dos expresiones que utilizamos acá, nos contó o nos dijo, la colocamos como told me, o podemos utilizar said. Los dos son verbos que significa contar o decir. Me contó o dijo, y el that, ese que tiene que quedar fijo ahí. ¿Qué? Y ahora sí, a partir de acá empezamos a pasar nuestra oración al tiempo gramatical que corresponde. Esta oración de Alejandro is training, ¿en qué tiempo gramatical se encuentra? Me colaboran, por favor. ¿En qué tiempo gramatical se encuentra esa oración? En simple present, muy bien. Entonces, esa debemos mandarla según nuestro cuadro. Si la tenemos en presente simple, la mandamos a pasado simple. Entonces ya les muestro el cuadrito. Me estaba fijando que estaba hablando Spanglish acá. No coloqué that, sino que. Entonces, este que de acá es esta misma partícula del that. Said that. Entonces, cuando tenemos una oración en simple present o present simple, lo que hacemos es mandarla al past simple. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a cambiar la oración que tenemos acá. Entonces, la persona que realiza la acción debe quedar igual porque esa persona no puede cambiar. Entonces, sigue siendo Alejandro. Alejandro. Ahora, si estamos en pasado simple, en una oración afirmativa, ¿debemos o no debemos conjugar el verbo a pasado? Oración afirmativa, simple present. ¿Conjugamos o no conjugamos el verbo? Eso está en el cuadrito gramatical. Recuerden que eso lo repetí yo hasta el cansancio la semana pasada o antepasada. ¿Conjugamos o no conjugamos verbo en una oración afirmativa en simple past? Yes, gracias Manolo. Entonces, sí conjugamos el verbo. Eso quiere decir que este is, este verbo to be que yo estoy utilizando en presente, lo tengo que mandar al pasado. ¿Cuál es el pasado del verbo to be is? ¿Cuál será el verbo to be en pasado? Vamos que todo esto son cosas que ustedes ya deberían saber. ¿Cómo decimos is en pasado? Was, muy bien. Was. Entonces,
el verbo que se encontraba en presente, como cambiamos nuestro tiempo gramatical, se manda al pasado. Y el resto de nuestra oración quedará completamente igual. Entonces, was training for a marathon. Esta es nuestra oración. De esa manera vamos cambiando oraciones en reported speech. Ahora, ¿qué sucede si yo digo ok, tengo esta información que hay acá. Today will rain according to the forecast. ¿Alguien sabe qué significa forecast? Forecast. ¿Alguien sabe? Pronóstico. Muy bien. Forecast se refiere al pronóstico del tiempo. Entonces, lo que nos está diciendo la oración es que hoy va a llover de acuerdo al pronóstico del tiempo. Esa es la información que tengo yo. Ahora, voy a transmitir esa información a alguien más. Lo primero que tengo que hacer, recuerden, es identificar la fuente de donde viene la información. ¿De dónde viene la información? ¿De parte mía? No. ¿Quién me está dando la información acá? La información no la estoy dando yo. El pronóstico, de forecast. En este caso, la oración lo dice, according to the forecast, de acuerdo a lo que dice el reporte del tiempo. Entonces, the forecast pasará a ser ¿quién me dijo la información? The forecast y utilizo cualquiera de las dos expresiones. En este caso no digo told me porque no es una persona que en confidencia me está diciendo algo, sino simplemente the forecast said aquí coloco el that, que tiene que estar siempre presente, el that. The forecast say that. ¿Qué dijo el pronóstico del tiempo? Today will rain. Entonces, will. Si tengo el auxiliar will acá, según eso, y según el cuadrito, ¿con qué auxiliar debería trabajarlo en reporte de speech? Will. Today will rain. Muy bien, lo trabajo con would. Entonces vean, aquí está will y el reporte de speech pasará a ser would. Entonces, continúo por acá. The forecast said that today, este today no lo puedo cambiar porque va a ser hoy que va a llover, entonces today y cambio o hago el cambio de mi auxiliar, en vez de will coloco would, que es el mismo will pero en pasado.
Entonces, today would rain. Y aquí ya tengo mi oración en reported speech. Entonces, today will rain according to the forecast. Pasa a ser en reported speech. The forecast said that today would rain. El pronóstico del tiempo dijo que hoy podría llover. Esa sería mi oración. ¿Sí vamos claros hasta ese momento, chicos? ¿Sí estamos entendiendo cómo se cambian esas oraciones? ¿Cómo pasamos a reporte de speech? Aquí uno se puede confundir por lo que puede aparecer la información en cualquier tiempo gramatical. Vamos a hacer un último ejemplo y ya la otra clase ustedes desarrollarán el ejercicio. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo. Entonces, listo. Esta es la información que tengo. ¿Qué me está diciendo la información? My mother didn't go to work according to my sister. ¿Qué dice esa información? ¿Qué significa my mother? Mi madre o mi mamá. Didn't, ya sabemos que es un auxiliar y que está en negativo porque termina en nt. Go, ¿qué significa go? Ir, muy bien. Entonces, my mother didn't go to work. No fue a trabajar. Mi mamá no fue a trabajar according to my sister. Es decir, que identificando quién me da la información, ¿qué persona sería? Entonces, resulta que yo voy a contar esa información y esta persona es mi hermana. According to my sister. My mother didn't go to work according to my sister. Entonces, identifico la fuente, que la fuente es mi hermana. Entonces, en este caso, my sister, mi hermana, me contó o me dijo, entonces podemos colocar el told me o el said, cualquiera de los dos, told me, y el that, que debe quedarse ahí presente. Told me that. ¿Quién no fue a trabajar? My mother. Ahora, ¿en qué tiempo gramatical se encuentra esta oración? La primera oración. ¿En qué tiempo gramatical?
El didn't, ¿a qué tiempo gramatical pertenece? Al simple past. Muy bien, Manolo. Entonces, simple past, y mi cuadrito aquí me dice que de simple past, ¿a qué tiempo gramatical debe pasar? De simple past o de past simple, que es lo mismo. ¿A qué tiempo gramatical? Al past perfect, muy bien. Entonces, vean, simple past o past simple, y tiene que pasar al past perfect. Entonces, ¿cuál es el auxiliar que utiliza el past perfect? Según el cuadrito que ustedes tienen allá en sus cuadernos. ¿Cuál es el auxiliar del past perfect? El had, muy bien. Entonces tenemos el had y debemos convertir ese had en negativo. Para convertirlo en negativo, agrego el int al final, el n apóstrofe t. Entonces, hadn't. Ahora, tengo el verbo go. En el pasado, en el simple past, como yo tengo el auxiliar, no conjugo mi verbo. Cuando estoy hablando en negativo o en pregunta, como tengo el auxiliar, no conjugo el verbo. Quiere decir que este verbo está sin conjugar. Pero para todas las oraciones o los tiempos perfectos, recuerden que para pasado, presente o futuro perfecto, los verbos tienen que estar en participio, que fue el primer tema que vimos ahorita, este de acá. Future perfect verbs. Para todos los tiempos perfectos, el verbo de la oración, el verbo principal debe estar en participio. Entonces, vamos a venirnos por acá. Conjugador reverso. Por acá. Me aseguro que esté en inglés acá. Y coloco mi verbo. El verbo es go. Entonces, el participio pasado o el participio de mi verbo será gone. ¿Sí era el verbo go? Sí. Entonces, el participio del verbo será gone. Gone. Y el resto de mi oración queda igual. Gone to work. Aquí, como ya tengo la fuente al inicio, no tengo necesidad de reportar esto al final. Entonces, me queda así mi oración. My sister told me that my mother hadn't gone to work. Esos, o de esa manera, es como nosotros reportamos un chisme o pasamos de una persona a otra la información. ¿Sí es entendible? ¿Sí es claro cómo se hizo el ejercicio, chicos? Recuerden que la siguiente clase ya lo van a tener que hacer ustedes solitos. Entonces, escucho preguntas que tengan hasta el momento. ¿Nadie? ¿Todos súper claros? Ok. Entonces, el que calla otorga, y supongo que si todos están callados es porque absolutamente todos entendieron. En ese orden de ideas, esta es la guía que se les va a publicar. Entonces, la vamos a publicar de una vez por acá. Recuerden, ¿con qué van a iniciar el trabajo o los apuntes del día de hoy? ¿Con qué los inician? ¿Haciendo qué? El second term, muy bien, la portada del second term, para los que tienen dudas cómo se pronuncia, cómo se escribe, perdón, cómo se escribe o cómo lo van a escribir, aquí en la guía aparece.
está dentro de las actividades a evaluar. Portada del second term. Recuerden, las 10 mejores portadas tendrán 2 puntos para el examen final. 2 puntos para el examen final. Igual participe o no participe, tendrá que igual hacer la portada porque, como se dan cuenta, es parte de las actividades de evaluación. Después de que hacen su portada de second term, por favor, van a copiar la parte, la fundamentación teórica. Pilas, que esto lo digo porque es como he estado revisando trabajos en los otros grupos, espero que no pase acá. Yo no estoy pidiendo que me hagan un resumen del tema, porque es que yo ya lo resumí lo bastante. El tema es mucho más largo, pero estoy tratando de resumirlo lo que más se puede para que ustedes queden únicamente con la fundamentación teórica necesaria. Este cuadrito de acá, por ejemplo, lo necesitan para saber a qué tiempo gramatical necesitan pasar el reporte de speech. El que quiera imprimirlo puede imprimirlo, el cuadro. El resto lo tiene que copiar a mano. Entonces, he revisado bastantes trabajos en donde yo les dije desde el principio, su nota está compuesta por la actividad que se lleve a cabo en la semana, que será en alguna plataforma, y por sus apuntes. Y encuentro que la mitad de los trabajos están con apuntes, pero sin actividad, sin pantallazo de la actividad. O me entregan el pantallazo de la actividad, pero no me entregan los apuntes. De cualquiera de las dos formas, la nota le va a quedar en 50, y eso si tienen los apuntes o la actividad en 100, dependiendo de lo que entreguen. Entonces, para que no se vayan a asombrar con las notas cuando empiece a calificar, porque yo fui bastante clara desde el inicio que apuntes eran una parte de la nota y la actividad era otra parte. Entonces, no hay nada que resumir aquí, porque ya está resumido el tema. Entonces yo no pido resúmenes de los temas, simplemente la fundamentación teórica, y creo que les doy el tiempo suficiente para poder hacer. Entonces, copian su fundamentación teórica y junto con la portada para el día de hoy, antes de las 5 de la tarde. ¿Es claro hasta qué horas hay plazo para entregar, chicos? Entonces, esto va desde la página 8 hasta la página... Mentiras, esto es la 9, 8, 7. Entonces, voy a tomar de una vez acá la asistencia. Por favor, sonríen y dicen whisky. El whisky. Vamos a tomar por acá asistencia. Listo, chicos. Entonces, así quedamos por la clase del día de hoy. Nos veremos, siguiente clase que nos corresponde el día viernes. ¿Listo? Recuerden que para el día viernes ya la entrega de boletines. Entonces, si no hay dudas o preguntas, that's it for today. Eso sería todo por el día de hoy.